Muy buenas tardes. Son las 7:32 de la noche, hora local de Tijuana, Baja California, 9:32 p.m., hora centro de la Ciudad de México. Hoy es martes 21 de junio de 2016 y estamos por comenzar la sesión síncrona del grupo 200 de la generación 7, módulo 3 de prepa en línea CEP. Soy tu facilitadora, Sherezada Vigdalia Hernández López, y bueno, esta es la introducción a la semana 2. Lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Le doy la más cordial bienvenida a quienes se están incorporando a la reunión. Y bueno, como se notificó desde la carta de bienvenida a la semana y como pueden ustedes encontrar en la sección de avisos de la plataforma de prepa, pues están programadas las sesiones síncronas todos los martes con temas del módulo, todos los martes a las 9:30 de la noche hora centro, y tendremos algunas sesiones extra los jueves para tratar otros temas de autoestudio que pueden ser de ayuda. El día de hoy tenemos un temario un poquito largo, sin embargo vamos a utilizar solamente los 45 minutos o la hora que normalmente tenemos programado para este fin. El primer tema es el fenómeno natural. Buenas noches, César. Y Fernando, buenas noches. El segundo tema es el del valor comunicativo. Enseguida vamos a ver qué son y cómo hacer las infografías que nos está pidiendo como parte de nuestra actividad integradora número 4. Seguiremos hablando sobre este asunto de las referencias que nos está dando tanto problema y un par de asuntos generales. Marcia, bienvenida. Buenas noches. Bien, vamos entonces a comenzar con el tema número 1, que es lo del fenómeno natural. La semana pasada trabajamos el evento histórico. Algunos de nosotros tuvimos algunas complicaciones para hacer la diferenciación entre un fenómeno natural y el fenómeno histórico. Buenas noches, Marcia. Vamos a retomarlo para que termine de una vez por aclararse la duda y esperemos que se despeje ya. En el primer caso del hecho histórico, tiene como principal componente al sujeto, es decir, a los individuos, a las personas. Sin sujeto no hay hecho histórico. El sujeto es el que ejecuta, que por sus acciones hace que ocurra un cambio en un tiempo y en un espacio determinado. Si se cumplen esas tres variantes, que haya personas a las que nosotros, o grupos de personas a los que podemos identificar claramente como los causantes de un cambio o de una situación en un tiempo y un lugar determinado, entonces estamos hablando de un hecho histórico. No, el hecho histórico no es lo mismo que el fenómeno natural, porque en su caso, este evento natural o fenómeno natural implica cuestiones propias de la naturaleza que nos impactan, sí nos afectan dentro de todos los que nos vemos afectados, entre ellos somos los seres humanos, pero nosotros no los provocamos en primera instancia. En el evento natural, pues como su nombre lo indica, es algo propio de la naturaleza. Un exceso de viento, un exceso de calor, una falta de agua. Aquí vemos al fondo de la imagen varios fenómenos naturales. En este caso, los seres humanos recibimos el impacto del evento natural o del fenómeno natural, a diferencia del hecho histórico en que nosotros somos quienes lo hacemos, por eso las manos, nosotros lo hacemos. En el evento natural no, nosotros corremos riesgos, percibimos el evento natural como una amenaza y somos vulnerables a él, por eso estas tres palabras, el riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad. A veces los eventos naturales se vuelven más graves
precisamente porque nosotros los seres humanos cometemos acciones de riesgo. Si yo ya sé, les pongo como ejemplo la situación de Tijuana, que el terreno de Tijuana es muy inestable, es una tierra polvosa, parece talco, y no está sostenida, no hay grandes piedras en el centro del país donde el piso es de producción de origen volcánico, son rocas fuertes, sólidas, que están pegadas unas con otras, incluso es muy difícil romperlas, y los temblores lo que pueden provocar, por ejemplo, es que se fracture la piedra, pero no pasa de eso. El edificio tiene una pequeña fisura, pero incluso uno sigue viviendo ahí. Tiene que ser un terremoto, tiene que ser ya fuera de medida para que consiga destruir las casas. Si no, nada más se bambolean. En ese terreno no. Nosotros aumentamos el factor riesgo porque construimos casas grandes y pesadas sobre terrenos que son prácticamente polvo. Así que cuando llueve mucho o cuando ocurre un temblor, las casas se deslizan por ese polvo, no importa qué tan profundo hayan hecho los cimientos, no hay piedra de donde sostenerlo. Y entonces la casa se cae, se va con toda la tierra que se suelta en el momento del temblor o de la lluvia fuerte. Nosotros incrementamos el nivel de riesgo porque construimos nuestra casa en una ladera, en la cuenca de un río, de un arroyo, y sí, como seres humanos recibimos ese impacto del fenómeno natural y a lo mejor podemos hacer lo que incremente, pero en principio de cuentas no es nuestra responsabilidad, nosotros no lo hicimos. Esa es la diferencia entre un evento histórico que depende de los seres humanos para que ocurra y un evento natural en el que es precisamente la naturaleza la quien genera estas situaciones de riesgo, de vulnerabilidad y de amenaza. Así que esta semana vamos a hablar de fenómenos naturales. Vamos a resumir lo que estábamos diciendo hace un minuto. Un fenómeno natural entonces es un evento causado por la propia naturaleza que puede incidir en la vida humana. Y como les decía, la misma actividad humana puede hacer que sea mayor. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para poder hacer nuestras actividades integradoras? Pues vamos a ver los recursos, explicar y entender el fenómeno natural, las representaciones del fenómeno natural, sismos, fenómenos naturales y fuentes de información y clasificación. Hay que revisarlos todos para poder hacer la actividad integradora. Algunos de ustedes ya trabajaron sobre un fenómeno natural en la semana 1. Continúen trabajando sobre ella, busquen más información, amplíenla y hagan un trabajo que verdaderamente valga la pena. ¿Qué hay que trabajar? ¿Qué hay que entender muy claramente aquí en el asunto del contexto? Un fenómeno natural es cuando estas condiciones de riesgo, de vulnerabilidad que veíamos son mínimas. Vemos que llueve, que hay una tormenta, pero las casas están construidas bien, no sobrepasa los límites, tenemos manera de responder con los servicios de emergencia, con los hospitales a este evento y entonces es solamente un fenómeno natural. Cuando sobrepasa un poquito lo que estamos acostumbrados a recibir como consecuencia de los fenómenos naturales y nos obliga a hacer un esfuerzo extra para atender todas las necesidades generadas de ese fenómeno natural, estamos hablando de desastre. En el desastre todavía la sociedad estamos capacitadas para responder a las consecuencias del fenómeno natural. Nos puede costar un poquito de trabajo, pero estamos preparados para ello. En el caso de México tenemos el plan de N3 del Ejército Mexicano, que está perfectamente preparado para atender toda clase de desastres naturales. Tiene herramientas, materiales, personal capacitado, etcétera, y lo puede hacer. Sin embargo, cuando ya excede nuestra capacidad de respuesta y ya no podemos hacer frente
a todos los cambios que ocurren a partir del fenómeno natural, es que hablamos de la tragedia. Es cuando ya tenemos pérdidas humanas, cuando el impacto que se tiene sobre el entorno económico, social, urbano, poblacional, habitacional, es tan grande que no podemos responder, que los medios con los que cuenta la sociedad no es capaz de solventar inmediatamente. Entonces, en ese momento estamos hablando de tragedia. Por fortuna, la cultura de la prevención ante desastres naturales en México y a nivel mundial se ha ido incrementando. Nos ha costado la vida de muchas personas a través de algunas tragedias y hemos aprendido a controlarla y hemos tratado de no pasar de desastre natural. Todavía nos falta mucho por aprender, pero hay que incrementar nuestro conocimiento sobre protección civil para evitar que ocurran y lleguen a grados de tragedia. Para poder hacer nuestros textos, las actividades que se nos solicitan, hay que responder algunas preguntas claves. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Cuándo fue y en qué orden? Vayan dando detalles como si fueran ustedes llevando una agenda. En el minuto tal pasó esto, como cuando narramos un partido de fútbol y podemos nosotros a partir de la grabación del partido imaginárnoslo. Había narradores deportivos como el famosísimo Mago Septién, que era capaz de narrarnos un partido de béisbol que ni siquiera había ocurrido, pero contaba todo con tal energía, con tal capacidad de lenguaje, que conseguía que las personas se imaginaran paso por paso lo que estaba sucediendo en el partido. De eso se trata. Ustedes utilicen todas las palabras que les hagan falta. La gran ventaja del lenguaje es que no se agota, no se acaba. Ustedes utilicen, todo lo que les haga falta para expresarse y contar sus ideas. Entonces cuenten con la mayor precisión posible cuándo fue y en qué orden ocurrieron los hechos, dónde sucedieron, quién o quiénes protagonizaron en este evento, en el caso de la tragedia o en el desastre natural, quién entró, decimos aquí en México, al quite. ¿Fueron las autoridades o fue la misma población civil, como ocurrió en el caso del 85 y en el caso de San Juanico, que fueron también las propias autoridades? ¿Por qué ocurrió ese evento a nivel natural, pero también qué hizo que fuera más grande? Decíamos que en el fenómeno natural la participación de los seres humanos a veces hace que sea mucho mayor. Entonces, ¿cómo se magnificó? A lo mejor aquí en la frontera, el día de hoy y ayer, tenemos entre Tecate y Tecatito, que ya es un poblado del otro lado, un incendio forestal muy grande en el estado de California, que ya está afectando. ¿Por qué ocurrió? Porque súbitamente, en los últimos 4 días, la temperatura que había estado alrededor de los 18 grados subió arriba de los 40. Aquí pasamos del invierno al verano en una semana. Y los vidrios que se dejan cuando sale uno a tomar una cerveza al cerro, yo no voy, pero hay gente que acostumbra a hacerlo, y tira la botella, esa botella rota actúa como magnifica como una lupa los rayos solares que fueron tan intensos. Así que con cualquier papel, alguna planta seca, etcétera, que estuviera por ahí, y en el caso de lo que ha ocurrido en los últimos incendios del lado mexicano, ha sido la cantidad de basura que hemos dejado ahí, se incendia. Entonces, lo que era un fenómeno natural simple y a lo mejor cotidiano, que es que se incendien algunos terrenos a partir del cambio de temperatura a uno más caliente de manera extrema, se magnifica por la contribución de los seres humanos que dejamos basura altamente flamable en esas zonas. Esa es la parte natural, digamos, por qué ocurre el fenómeno, pero también por qué se hizo más grande, porque qué parte de nosotros contribuyó a que en este caso el incendio que les digo en Tecate y Tecatito, se volviera tan fuerte.
y se están suspendiendo clases, se está obligando a las personas a usar cubrebocas, etcétera. ¿Qué papel desempeñaron las autoridades? Pues a lo mejor pusieron en marcha inmediatamente el plan de protección civil adecuado, monitorearon el evento, estuvieron avisando por los medios de comunicación, estuvieron dando instrucciones, repartieron folletería, lo que haya sido. Hay ocasiones en que incluso marcan automáticamente por teléfono y te avisan, se acerca tal fenómeno natural, ten listo esto y esto y esto otro, y nos avisan, ¿no? O en el radio. ¿Qué papel desempeñan las autoridades? Hola, Marcia. Eso es importante, ¿no? Saber, cuando nosotros respondemos estas preguntas, es más fácil que podamos redactar un documento completo y claro, que sea entendible para cualquier persona que lo lea. Muy bien, vamos a ver ahora este asunto del valor comunicativo. En algunos de los mensajes que he tenido con ustedes, uno de los compañeros me expresaba su duda de, bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi unidad, con mi módulo? ¿Y para qué me va a servir? Bueno, entonces, este módulo es un módulo que está basado en la comunicación, en tus habilidades comunicativas, y tiene un valor muy importante. Dos principales que son los que tienen que ver con esta semana. Para empezar, enseñarnos a hablar sobre el lenguaje científico y académico y la investigación también científica y académica. Pero en este caso, que nos enseñe a generar una postura, dice ahí en la plataforma, intertextual e interdisciplinar. ¿Qué significan esas palabras tan extrañas? Bueno, vamos a comenzar por la partícula inter, que quiere decir entre, implica la presencia de varios elementos. Aquí les puse un personaje que yo creo que todo el mundo conoce para ejemplificar lo que es lo intertextual. Es que nosotros acudimos a varios textos. Shrek es una historia construida de muchas otras historias. Para quienes conozcan los libros o conozcan las películas, se pueden dar cuenta, yo aquí solamente puse 3, pero en cada uno de las películas de Shrek encontramos un montón de personajes, hola Sandra, que provienen de otros textos, de otros cuentos, incluso de distintos países. Podemos encontrar a la Caperucita Roja, podemos encontrar al burro que tocó la flauta, a Peter Pan, podemos encontrar a la Bella Durmiente, a los 3 cochinitos, al flautista de Hamelin, a las ratas ciegas, infinidad de cuentos que están presentes en un solo texto. Eso es lo que significa intertextual, que para que tú hagas un texto, debas consultar previamente otros más, otras fuentes más. Cuando nosotros construimos un documento académico, no puede salir todo solo de nuestra cabeza, de nuestra imaginación y nuestra experiencia. Tenemos que acudir a personas conocidas a las que entrevistemos y que nos cuenten cómo perciben ellos esa realidad, cómo la vivieron. La entrevista también es otro tipo de texto. Puedo buscar en internet, puedo ir a consultar a la biblioteca pública. Todos esos otros textos, esas otras fuentes que yo consulte para construir mi texto principal, es a lo que se refiere este término de intertextual. ¿De cuántos otros voy a echar mano para construir el mío? ¿Sí? Entonces, cada uno de estos otros textos que yo consulte, lo tengo que referenciar, tengo que darle su crédito para no cometer plagio, que es algo de lo que constantemente hemos estado hablando en la prepa y que nos afecta muchísimo. Espero que quede claro a qué se refiere cuando hablamos de intertextualidad. Tener la capacidad de consultar varias fuentes, varios textos, para poder sostener nuestras ideas y nuestras opiniones en el propio texto que nos toque construir. Por otra parte,
Lo interdisciplinar se refiere precisamente a las disciplinas, a las otras áreas de conocimiento a las que yo tengo que acudir. Por ejemplo, aquí vemos un deslave importantísimo de un cerro que se desgajó y cayó sobre una comunidad, desapareciendo por completo varias series de casas. Y si bien este es un fenómeno natural ocasionado por las lluvias, también lo puedo ver desde otras ciencias, desde otros aspectos, otras disciplinas. Por ejemplo, lo puedo ver desde el aspecto económico. ¿Cuánto cuesta reponer estas casas, limpiarlas? Podemos hablar en el asunto del dinero también de la cultura de la prevención y la seguridad, la aseguranza. En la mayor parte de México no estamos acostumbrados a pagar seguros de nada. Entonces, como no pago el seguro de mi carro y me lo roban, ya lo perdí por completo. Si yo no tengo seguro de mi casa, estamos hablando ya de cultura financiera, yo no tengo asegurada mi casa, cuando ocurre una tragedia o un fenómeno natural como este, ocasionado por lluvias y se deslava el cerro, pues ya perdí mi casa. No tengo manera de recuperarlo. El gobierno a lo mejor va a gastar todo el dinero del que dispone en esos fondos para rehabilitar las calles, para asegurar acá arriba y que ya no se vuelva a deslavar en una siguiente ocasión, para hacer otras labores preventivas y de salvamento, pero no le alcanza, ni es su obligación, pagarme la casa que se destruyó por un fenómeno natural. Entonces yo puedo investigar este asunto desde la disciplina económica, desde la cultura financiera y específicamente de el asunto de tener o no seguros, ¿no?, que respalden nuestras propiedades y nuestra vida. Por otra parte, otra disciplina que puedo utilizar para investigar las razones por las que sucedió este deslave está la geología. Y voy a consultar a un especialista en el estudio de las tierras para que me diga cuáles eran las características de ese terreno y por qué se formó así. O a lo mejor hidrología, porque a lo mejor resulta que acá abajo había un río subterráneo del que no sabíamos y se construyeron las casas. Bueno, voy a tener que recurrir a otra disciplina, a otra ciencia para que me explique qué es lo que está pasando. También puedo pensar en una ciencia que me ayude a entender las cuestiones relacionadas a la salud. ¿Qué pasa cuando una cantidad de lodo de estas dimensiones cubre las casas? La gente, los animales que no alcanzaron a salir, las plantas, la comida que se quedó en esas casas enterrada bajo la tierra, va a empezar a pudrirse de forma natural, es el proceso natural. Y una vez que está podrido, genera infecciones. ¿Qué tengo que hacer desde la ciencia médica para contrarrestar el impacto tan grande que pudiera tener una gastroenteritis, una epidemia tifoidea, cualquier, no sé, amibiasis que se presentaran? También la ciencia médica o las ciencias de la salud es otra disciplina que yo puedo traer para explicar las consecuencias o las causas del desastre natural. ¿Sí se dan cuenta? En lo intertextual es que yo voy a acudir a diferentes fuentes para hacer mi texto, a otros textos. Y en lo interdisciplinar es que voy a buscar apoyo en otras disciplinas, en otras ciencias, para hacer mi investigación. Si nosotros trabajamos sobre estos dos valores comunicativos, cualquiera de las investigaciones que vienen en tus próximos módulos de prepa te van a resultar muy fáciles, porque tú ya sabes que para hacer una buena investigación hay que consultar varios textos y varias disciplinas, varias áreas del conocimiento humano. Y así vas a poder resolver de mucha mejor manera. Esa es la utilidad que tiene. Ahora, esta investigación yo la tengo que saber expresar. Ese es otro de los valores, la redacción, la habilidad de contar esto que yo estoy queriendo compartir. Tengo que investigar para opinar correctamente. Más adelante, en los siguientes módulos, vas a ver
ya con más detalle, por ejemplo, el asunto de la argumentación. Ahorita son solamente opiniones, no estamos propiamente argumentando, pero sí para dar una opinión hay que informarse. No podemos estar compartiendo con la desgracia que está ocurriendo ahorita en Oaxaca, fotografías que no corresponden a la época ni al lugar, como la del niño muerto, y que nos quieren hacer creer que esa fotografía es algo de lo que ocurrió este fin de semana. Esa foto tiene mucho tiempo rondando en internet y ni siquiera es de esta latitud. Si nos fijamos en la fotografía, hay un policía que está a punto de golpear a un niño moreno, pero el casco dice police, está en inglés, y nosotros en México no utilizamos ese tipo de uniformes. Hay otra fotografía donde aparece un hombre muerto, ensangrentado, y también nos lo quieren hacer pasar como alguien que perdió la vida en ese evento. Sí perdió la vida, pero en un evento en Puebla hace tiempo. Hay que investigar para opinar. Si nosotros nada más abrimos la boca o compartimos algo que nos encontramos en internet y lo damos por cierto, entonces nuestras opiniones están vacías. No estamos ejerciendo un sentido crítico. Hay que aprender a investigar. La investigación de temas científicos, en este caso los que estamos revisando esta semana, que son relativos a la naturaleza, es un requisito indispensable en tu formación académica. Te va a permitir comprender el mundo natural y actuar en él, saber cuáles son las causas y las consecuencias de un fenómeno natural y de qué manera los seres humanos podemos hacer que esos impactos sean cada vez menores y podemos contribuir a la comunidad con cosas a veces bien simples. Encontramos cómo filtrar el agua, cómo poner frenos de tierra o de piedra para que ya no llegue el agua, no sé, que esa investigación nos va a permitir entender el mundo y actuar sobre él de manera preventiva. También investigar nos va a servir para razonar y aprender a expresar con lógica y de manera fluida lo que queremos decir, y que ya no nos pase eso que es tan frecuente de decir, híjole, es que tengo algo que decirte pero no encuentro las palabras. Pues vamos a buscarlas, porque tenemos la necesidad de razonar y de expresarnos fluidamente y que se entienda lo que estamos diciendo. Así que hay que buscar las fuentes más confiables donde investigar. Estas fuentes confiables hay que entenderlas antes de repetir. Les decía, no voy a compartir esa fotografía si yo no he investigado. Ahí mismo en la foto dice 2015, 2012, y ya nos podemos dar cuenta antes de compartir. El que consultemos fuentes diferentes también nos permite tener enfoques distintos para entender qué es lo que está pasando y poder emitir una opinión informada. Y bueno, cuando nosotros estamos buscando esa información, hace que nuestro pensamiento, nuestro cerebro, aumente su capacidad de análisis y su pensamiento crítico. Bienvenidos a todos los que se están incorporando. ¿Qué tal, Clara? Para hacer este asunto de la investigación, bueno, hemos visto ya algunas opciones, tanto en la sesión del martes pasado como en la del jueves. Una de ellas es el Google Académico, que en la sesión del jueves pasado vimos toda la serie de ventajas que proporciona utilizarlo. También podemos buscar información concreta de este asunto de los fenómenos naturales en el INEGI, porque allí hay esquemas, informes, todo contabilizado acerca de cuántos fueron los daños, cuántas personas se vieron afectadas, cuánto dinero invirtió la nación para tal programa, y podemos consultar en el INEGI. También hay un libro del Fonden de Protección Civil que está muy, muy interesante acerca de todo del asunto de la prevención. Y también está la página del CENAPRED. En la página del CENAPRED hay infografías, videos, trípticos informativos acerca de la prevención de desastres naturales. Así que estos son sitios en los que confiamos y podemos encontrar buena información para utilizar en nuestras actividades,
en nuestros trabajos de esta semana. También recuerden consultar sus diccionarios en línea. No tengan miedo de escribir, como les salga, escriban. Yo prefiero encontrar su lenguaje, sus palabras y tener algo que revisar y tener algo sobre lo cual poderles ayudar a que ustedes progresen y se note de verdad el esfuerzo que están haciendo por estar en prepa, a que me pongan copiado y pegado. Porque cuando copian y pegan, pues a la persona que yo reviso es a la que hizo el trabajo y a ella nunca le van a llegar las recomendaciones que yo le pueda hacer. Entonces, anímense ustedes a leer, a entender y anímense a escribir, no pasa nada. Lo más que puede pasar es que yo te diga, tuviste estos fallos de ortografía, pero los practicas y los corriges. Y al final de cuentas, quien va a mejorar, quien va a recibir el beneficio, eres tú mismo. Entonces, anímense a escribir, utilicen los diccionarios en línea. Este de Word Reference es muy bueno. Tiene un conjugador por si no nos acordamos cómo se conjugan los verbos, tiene sinónimos, antónimos, la definición, es un diccionario muy completo y además en varios idiomas, ahora que después más adelante lleven inglés, también les va a servir, así que guarden ese diccionario Word Reference, les va a servir mucho. También están los diccionarios de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española. Si ustedes en Google nada más ponen Diccionario Real Academia, les va a llevar a estos enlaces. Y ahí hay varios diccionarios que pueden utilizar. Y en cuanto a los temas específicos de esta semana, existe una página que se llama desastrenaturalpedia.com. Me cuesta trabajo pronunciarlo, pero desastre natural y como si fuera enciclopedia al final. Y ahí ustedes encuentran también muchísima información acerca de los distintos desastres naturales que pueden ocurrir. Y bueno, sabemos que México tiene una geografía complicadísima, así como tenemos mares, tenemos ríos, tenemos montañas, tenemos desiertos, tenemos zonas cálidas, frías, selva. Entonces, la cantidad de desastres naturales posibles se incrementa y además es un territorio muy, muy extenso. Gran parte de los países europeos caben en un solo estado de nuestro país, así que este lugar también, este sitio de internet también les puede ayudar a investigar para que aquellos que presentaron una actividad relativa a la naturaleza en la primera unidad la puedan complementar. Presenten los mejores textos de los que se sientan capaces. A mí me va a dar mucho gusto revisarlos. Ok, también en nuestras actividades integradoras nos pide hacer una infografía. Algunos de nosotros no tenemos muy claro qué son y cómo se hacen. Es muy sencillo. Vamos a ver nada más lo que significa la pura palabra. Info es de información y grafías es de imagen. Entonces quiere decir información en imágenes. Eso es todo lo que significa infografía. Un documento en el que yo obtengo información por imágenes. Ya ven ustedes las de Pictoline, algunos GIFs que aparecen en el Facebook. Ay, no sé por qué puse aquí una B. Hay una forma muy fácil de hacer infografías desde PowerPoint. En el enlace que les compartí en la carta de bienvenida, donde dice plantillas o también donde ustedes pueden descargar las guías de la semana 1, ahí hay también una plantilla en PowerPoint para hacer infografía. Es básica, pero ustedes ahí le pueden cambiar el color, el tamaño, los dibujitos, etc. Si no se quieren poner en la complicación de esa plantilla que les comparto, directamente en PowerPoint van a esta herramienta que se llama Smart Art y eligen cualquiera de estas representaciones que están aquí. Le dan a aceptar y ya solamente van llenando, siguiendo las instrucciones, colóquenle imágenes, pónganle un fondo bonito, cuiden su ortografía para que en un solo golpe de vista, eso sí, la infografía es solo en un cartel, solo en una hoja, no se pueden hacer varias hojas. Toda la información tiene que estar contenida en una sola página, pequeña, grandota, como ustedes la quieran hacer, pero solamente en una. No se vale que me entreguen 2 o 3 hojas. La infografía tiene toda su información en imágenes y un poco de texto en un solo documento, ¿ok? Una sola página. Eso es sencillísimo, no se compliquen mucho.
La forma más fácil, les digo, de hacerla es en PowerPoint. Para quienes ya son más, más expertos, más aventados, hay herramientas en línea que pueden usar. Por ejemplo, hay una que se llama Canva. No consigo escribir. Bueno, se llama Canva. C-A-V-A, Canva, C-A-N-V-A, y ahí pueden hacer también infografías. Hay varias que pueden ustedes usar. No se angustien mucho. Información con imágenes. De eso es de lo que se trata. Y todo esto que hagamos, incluyendo en la infografía, también hay que ponerle referencias, no todas las que hayamos consultado, sino aquellas que consideremos más importantes. Háganle las fichas. Tanto en la sesión de la semana pasada como el jueves les di herramientas, lugares a donde pueden ir a hacer las fichas de sus referencias. Tiene que hacerse una costumbre. En los módulos que vienen hay facilitadores que no les revisan el trabajo si no lleva incluida su lista de referencias. La pura dirección web no nos sirve. Tiene que llevar los datos específicos del nombre de la página, si se puede el autor, la fecha en que la consultaste, etcétera. Así que, pues ya les compartí varias herramientas, úsenlas, vean los videos y ahí van a encontrar varias de ellas. Les repito, no tengan miedo, escriban, porque de los errores es de donde nosotros aprendemos. Algunos de mi generación y algunas personas más jóvenes tenemos la falsa idea de que equivocarse es malo, pero equivocarse no es malo, equivocarse es de las mejores cosas que nos pueden ayudar. Muy bien, Fernando, en un momento más te comparto los enlaces de nuevo. Ustedes escriban. Ya con lo que nosotros vamos modificando, vamos a aprender. Y además, porque si ustedes copian y pegan, pues ya saben, es plagio y se pueden exponer a recibir una sanción, a que no les revisemos el trabajo, o que incluso conforme vayan haciéndose más severas las reglas de prepa en línea, hasta que incluso los puedan llegar a dar de baja. No tiene caso. Yo les he comentado en sesiones anteriores que hay políticos, hay profesionistas, hay gente muy, muy importante que lo ha perdido todo porque se demostró que cometieron plagio. No tiene caso exponernos a perder nuestro patrimonio, nuestro nombre, nuestra profesión, solamente porque se detecte que hicimos pasar como propio algo que era de otras personas. Es muy fácil evitar el plagio. Si tú sigues este proceso de lectura a escritura, no vas a cometer plagio. Mira, lee primero, comprende. Así como cuando le das un trago a una bebida que te encanta. Mira, aquí están las opciones para hacer las citas, Fernando. Estas son los enlaces. En cada video creo que lo pongo porque no quiero que lo pasen por alto. Así como cuando pruebas, no sé, una cerveza nueva, un cafecito delicioso, primero le das el trago y lo saboreas, lo dejas que pase el sabor por tu nariz, por todos tus sentidos, lo percibes. Eso es darle tiempo a que se asiente. Eso es la comprensión. Lee, comprende y redacta con tus propias palabras. Se llama glosar. Aunque tú digas que como fulanito de tal lo dice en ese texto, no lo cites textualmente, tú dilo con tus propias palabras, ponle lo que tú entiendes, no hay ningún problema, eso se llama glosar. Y si es necesario, si tú quieres que se entienda exactamente lo que dijo ese señor, pues, o señora, entonces sí, haces una cita textual, ahí sí puedes copiar y pegar diciendo de dónde lo tomaste. Y siempre, siempre, siempre haz la ficha completa de tus fuentes. Aquí tenemos esta opción 1 que es del Instituto Tecnológico de Monterrey, y ya viene con formato APA. Está tan bien elaborado que incluso en la maestría que yo estoy cursando, algunos de mis compañeros utilizan esta herramienta. Es muy sencilla porque nada más te dice cuál es el tipo de fuente que utilizaste. Si es un libro, si es una revista, si es una página web, le picas en la que corresponda y capturas los datos que te pide.
Al final les das generar cita y sale toda la ficha completa, la copias y la pegas en tu documento. Y ya nada más es cuestión de que las ordenes alfabéticamente para que quede preciosísimo. Hay otra opción también de una página que ustedes usan con frecuencia, que es el de buenastareas.com, el generador de citas. Ahí también tiene un generador de citas APA y puede citar diferentes fuentes, revistas, periódicos, libros, sitios web, etcétera. Y hay una tercera opción que es desde la herramienta de Word. Eso lo vamos a, perdón. Ya hace mucho calor aquí, se me seca la garganta. Lo vamos a ver el jueves en la sesión del jueves, cómo usar el generador de citas y referencias desde Word directamente. Ahora, para los que están entrevistando familiares o conocidos y que de repente no saben cómo hacer la fuente, a la referencia, perdón, se le llama fuentes vivas. Cuando entrevistes a alguien, nada más necesitas poner los siguientes datos: el nombre del entrevistado, el título de tu entrevista, recuerdos acerca del temblor del 85, ¿no? Y ya, pues, el temblor del 85. ¿Quién es el entrevistador? Es decir, tu nombre, el año, el mes y el día en que se hizo la entrevista. Con esos datos básicos, tú ya puedes generar una ficha de referencia. Esta ventanita que les estoy poniendo es precisamente de la que aparece en Word y que facilita mucho el trabajo. Para los que entrevistan, esa es la forma de hacer una ficha de referencia de fuente viva. No es difícil. Ya nos falta poquito, ya casi terminamos. Ya nada más nos falta lo de las observaciones en foros. Esta semana pasada, no sé por qué no se quedaron asentadas, creo que nada más una o dos de las calificaciones que pusimos en foros no se quedaron. Voy a tener que volverlas a calificar. Sin embargo, pues a partir de la revisión que hice, me pude dar cuenta y en nuestro asegurador de calidad y nuestra tutora nos comentan también este asunto de los foros. ¿Por qué obtenemos bajas calificaciones en el foro? A veces por alguna de las siguientes razones. Los comentarios son muy breves, de menos de 5 líneas, o no aportan a la discusión. Nada más dicen, oh, sí, estoy de acuerdo contigo. Ah, sí, felicidades. Muy bien, compañera. Pues eso no se puede calificar. No tiene una aportación. Son irrelevantes, no están aportando al pensamiento crítico, no veo que tú lo estés pensando. Puede ser que estén mal escritos en la sintaxis o en la ortografía. Son poquitos los que tienen errores ortográficos, pero si hay algunos, tengan cuidado. Pásenlo por el diccionario antes de publicar. Se nos perdonan los errores de dedo, que luego hay algunos, como yo, que somos medio disléxicos y ya habrán visto en las retroalimentaciones o en las cartas que les mando que a veces escribo para en vez de escribir para, pero bueno, los errores de dedo podríamos llegar a pasarlos en el foro, es algo casi natural, pero las faltas de ortografía no, esas hay que cuidar que no nos ocurran. También otra razón por la que nos puede bajar la calificación es que a los comentarios, especialmente el principal, el tuyo, no tenga fuentes, no lo hayas fundamentado. Entonces busca libros, revistas, páginas de internet confiables y dinos de dónde tomaste la información, porque aquí todo lo que tiene que ver con investigación es como jugar a los detectives. No sé, yo creo que todo el mundo ha visto alguna serie de policías como CSI o Navy o cualquiera de estas. Y ahí lo importante no es que estemos seguros de que ese fulanito fue el que mató a todos en el capítulo, sino todas las evidencias que comprueben que lo hizo. No basta la palabra del policía. Tiene que haber una serie de pruebas que demuestren que lo que está diciendo es cierto. Pues esto es así, es en la escritura académica. No basta con que tú estés seguro de lo que piensas. Tienes que justificar lo que dices, respaldarlo con alguien. Entonces, no es tanto lo que sabes, sino lo que puedes probar. Otra razón es que no hay argumentación. En este módulo no lo he visto, pero me ha tocado algunos compañeros que son muy agresivos
y que en vez de entrar en una discusión sana y respaldada en fuentes, pelean. Así como vemos las peleas en redes sociales, en el Facebook, y se ofenden. Entonces estamos fallando tanto a la argumentación, porque no estamos reflexionando lo que decimos, y además estamos fallando a las reglas de etiqueta, la cordialidad, la amabilidad, el respeto que nos tenemos a todos dentro de la comunidad educativa. Esas pueden ser algunas razones por las que tu participación en foro reciba una baja calificación. Y otra cosa que es importante que tengan en mente es que aunque yo califique las aportaciones que ustedes hacen en sábado y domingo, el sistema no las cuenta y les va a tomar la calificación de lo que tengan entre semana. Eso también hace que baje la calificación. Procuren participar entre semana, por favor. Les comentaba hace rato que les he compartido algún material de apoyo. Pueden descargar las plantillas para hacer las actividades. Hay un Word y el PowerPoint que les digo para hacer la infografía. Y también ahí están las guías diarias de estudio en este enlace. Y por si quieren ustedes saber más, tener más información, también está el libro de texto del módulo 3 de lenguaje en la relación del hombre con el mundo en este otro enlace también de la prepa abierta. Así que ahí hay algunos otros ejercicios que se pueden hacer. Si tienes algunas dudas, puedes complementar tu información y tus actividades de ahí. En un momento más, cuando suba el video a YouTube, voy a poner los enlaces también ahí disponibles en la descripción del video. Y si no, pues pueden ir a ver el video y ahí están la dirección, ¿no? Yo les he comentado todas las invitaciones a las sesiones síncronas y los videos los pongo en la sección de avisos de la plataforma de prepa, que es la que está arriba a la derecha. Y ahí busquen sesiones síncronas. En ese apartado de sesiones síncronas están tanto los enlaces como los videos. Yo el día de hoy fui a ponerles el aviso, estoy por comenzar porque me di cuenta que ya era la hora y no había nadie. Eso quiere decir que no habían ido a revisar la sesión síncrona o que no lo anotaron, porque también se los compartí en la carta de bienvenida. Estén al pendiente, ya todas las sesiones síncronas son con los temas de la semana, los martes a las 9:30 hora centro, 7:30 de aquí de Tijuana. Los 4 martes a esa hora nos vemos. Y los jueves vamos a tratar, les digo, en esa misma hora, algunos temas de autoestudio. Y todos, tanto el enlace como el video, los encuentran en el área de avisos de la plataforma. Entonces, bueno, en un momento más comenzamos la sesión de preguntas y respuestas, pero pues de mi parte en cuanto a los temas, son todos, de verdad que les deseo mucho éxito. Es muy bonito lo que estamos trabajando en esta semana. Ahora sí, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas.